También en lo que fue los alegatos del interpelante del juicio político también fue otra de las causales de la sobre el insumo, Honorable la falta de Asamblea insumos a la Nacional, función judicial. En estos momentos, señor el vocal miembros de la actual del mesa, Consejo de la Judicatura, Fausto distinguidos Murillo, y en el respetados derecho a la defensa en el asambleístas juicio en del su contra. Ecuador, Escuchemos. me dirijo con el mayor de los respetos a ustedes y por este medio y los medios de publicación nacional al pueblo ecuatoriano que esta tarde ha escuchado los cargos de acusaciones en un juicio político que lo voy a demostrar sin sustentos, sin causal, sin razón, sin lógica y absolutamente contradictorio. También quiero señalar mi respeto, esto no es nada personal, asambleísta Carlos Vera Mora, esto es un debate de ideas, es un debate respecto a los hechos y respecto a las causales que constan en la petición de juicio político. Me voy a tomar unos ligeros minutos, señores asambleístas, para brevemente contarles quién es el acusado, Fausto Murillo Fierro, un judicial de carrera por 25 años, desde ayudante judicial, secretario del Departamento de Asesoría de la Corte Suprema de Justicia, prosecretario general de la Corte Suprema de Justicia, secretario general en muchas ocasiones encargado, secretario de la Quinta Sala de la Corte Suprema de Justicia, secretario de la Sala de lo Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, juez tributario por 8 años, presidente del Tribunal Fiscal por 2 años, hasta el año 2012, en que terminé mi carrera judicial. Y a partir del 29 de enero del 2019, ante esta Asamblea Nacional, tomé posesión y juré ejercer el cargo con apego a la Constitución y a la ley, con transparencia, con honorabilidad y con dignidad. Aparte de aquello, he sido docente en la Universidad Andina en posgrado por 10 años. Soy especialista superior en tributación, soy especialista superior en derecho procesal, soy máster en derecho tributario. Ese es mi antecedente y formación, señores. Yo no soy improvisado en la función judicial, yo conozco la función judicial. Soy el único vocal judicial 100%. Por tanto, a mí no me pueden acusar de que no amo a la función judicial. Y lo demostraré con mi trabajo y lo he demostrado con mi trabajo en el Consejo de la Judicatura. Soy el único vocal principal en funciones desde el año 2019 hasta la fecha. Soy el único vocal que no está involucrado en ningún acto reprochable. Y además, señores asambleístas, con mi trabajo, con mi proceder, yo he honrado a esta fuente, porque mi fuente de designación para el Consejo de la Judicatura es de esta honorable Asamblea Nacional. Encabecé la terna, me sometí al proceso de selección ante el Consejo de Participación Ciudadana. No fui impugnado por nadie. Fui designado por unanimidad. Por tanto, tengo la legitimidad, tengo la dignidad y tengo la responsabilidad ante el país, que la he cumplido, de ejercer mi gestión de una manera apropiada, profesional, técnica, fuera de cualquier contaminación de orden político. Reitero
soy un técnico y defenderé técnicamente las acusaciones que se me han presentado. Paralelamente a aquello, bien hubiera sido muy positivo que quien pidió este juicio político, el ex honorable Luis Almeida, al menos nos pase su hoja de vida en el que refleje su historial procesal. No lo tenemos. Ahora me referiré de una manera ordenada a la petición, a los cargos, a los descargos que yo he presentado ante la comisión y que hoy los reproduciré ante este pleno. En la petición se formulan, como bien lo ha señalado ya el asambleísta interpelante, los siguientes cargos, comillas, responsabilidad política derivada de hechos que constituyen un posible tráfico de influencias. Voy directo a este cargo. Si en la práctica y en lo operativo fuese posible, me bastaría con pedir que se reproduzcan sobre este cargo cada uno de los videos que presentó el asambleísta interpelante. Ustedes deben recordar la imagen. Pasaron los audios. ¿Quiénes asoman en esos audios o las voces de quiénes están en esos audios? 3 personas. Entre esas 3 personas, a dicho de la prueba audiovisual presentada por el asambleísta interpelante, no aparece Fausto Murillo. ¿Y por qué no aparece? Porque Fausto Murillo jamás estuvo en esa reunión. Porque Fausto Murillo en esas fechas inclusive estaba fuera del Consejo de la Judicatura. Por tanto, atribuirme o pretender atribuirme un delito de tráfico de influencias sin haber estado ni siquiera presente, realmente es malicioso. No tiene sentido que se le quiera atribuir a alguien un presunto tráfico de influencias cuando jamás estuvo en esa reunión. Sobre estos cargos, el ex asambleísta, ex honorable Luis Almeida, presentó 40 pruebas testimoniales o convocó a 40 testigos. ¿Saben cuántos les fueron? No llegaron a 6. De los 40, no llegaron a 6 a comparecer. Y de esos 6 que comparecieron, ¿saben quiénes fueron los testigos estelares? El propio ex asambleísta Luis Almeida, quien hizo la petición de juicio, se presentó como testigo de cargo. Y la otra testigo que compareció, nada más ni nada menos su sobrina, Sofía Almeida, que en su momento, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, con una mayoría claramente identificada, procedieron a la remoción de Fausto Murillo. Fíjense, en el 2021 yo ya sufrí la primera persecución y fui removido del Consejo de la Judicatura. Pero como cuando las cosas se hacen mal, se hacen violentando las normas, violentando la Constitución, la justicia constitucional me dio la razón y en sentencia me restituyó a mi cargo y regresé al Consejo de la Judicatura.
Pero les digo esto porque ya hubo una primera persecución en el año 2021. ¿Quién estuvo atrás? Luis Almeida Morán. ¿Quién fue la institución que ilegítimamente me removió? El Consejo de Participación Ciudadana, presidido por Sofía Almeida, sobrina de Luis Almeida. Es importante que tengan presente que de 40 testigos, 6 se presentaron y de esos 6, los 2 parientes consanguíneos, el uno peticionario del juicio y la otra en su momento presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Volviendo al cargo del supuesto tráfico de influencias que me atribuyen a mí, en ese mismo audio y video que presentó el asambleísta interpelante, consta y se hace referencia a que la Fiscalía General del Estado, el mismo día 15 de junio del 2022, había iniciado ya la investigación penal. Es decir que la noticia del delito le llegó a través de la difusión por un medio digital de los audios materia del juicio penal por presunto tráfico de influencias. Por tanto, ya la titular de la acción penal tuvo conocimiento de los hechos presuntamente delictivos e inició la acción penal correspondiente, que hoy por hoy, como ha dicho el asambleísta interpelante, ya tiene un auto de llamamiento a juicio. Y en ese proceso penal, como no puede ser de otra manera, no está Fausto Murillo. Se ha reiterado que está judicializado el tema, es verdad, pero en ese proceso, y nadie podrá desmentir lo que estoy afirmando, no está Fausto Murillo. ¿Y por qué no está? Reitero, porque Fausto Murillo jamás estuvo en la reunión de 2 de junio del 2022. Así de claro, solemos decir los abogados, a confesión de parte, relevo de prueba. Este es un caso, aunque es un juicio político, a confesión de la prueba presentada por el propio interpelante, me releva de cualquier prueba, porque es evidente que ese cargo no tiene ni razón, ni lógica, ni sustento, mucho menos el peticionario invocó una causal de las previstas en el artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial. Si ustedes revisan la petición, no invoca ninguna causal. Por otra parte, sobre este cargo, vale la pena señalar que en el propio artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial se establecen los delitos por los que los vocales del Consejo de la Judicatura pudiésemos ser sometidos a juicio político. Y estos delitos son concusión, cohecho, peculado e enriquecimiento ilícito. No dice tráfico de influencias. Por tanto, he calificado de ilógico, incoherente y absolutamente, diría yo, malicioso este cargo para atribuir a Fausto Murillo. Por tanto, señores asambleístas, este cargo no merece más explicación. Solamente agregar que respecto a este cargo, esta honorable asamblea tendrá que decidir y resolver como no probado, como que no tiene sustento, porque es la verdad y que simplemente es una falacia, es maliciosa esa acusación y tendrá que desecharse este cargo. Quisiera, para concluir este cargo, por favor, a través de Secretaría, señora Presidenta, el primer video relativo a tráfico de influencias. Proceda, señorita secretaria. Se toma nota, señorita Presidenta. Al difundirse un audio de los ex vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno,
Fausto Murillo Fierro, en condición de presidente temporal del Consejo de la Judicatura, actuó apegado al marco jurídico y ejerció las responsabilidades constitucionales, legales y éticas que le correspondían. Cuando fue convocado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, acudió inmediatamente al llamado. El vocal Fausto Murillo defendió la institucionalidad del Consejo de la Judicatura y el respeto a la independencia de la función judicial, que consta en el artículo 168 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, no existe la posibilidad normativa para que el titular del Consejo de la Judicatura o el Pleno pueda iniciar e imponer sanciones disciplinarias a los propios vocales. Desde el ámbito penal ya se encontraba una investigación en curso llevada adelante por la Fiscalía General del Estado, tras una denuncia del ex asambleísta Ricardo Vanegas. Dice la misma Constitución en el artículo 76, numeral 3, el principio de legalidad, que no pueden haber dos procesos al mismo tiempo contra una persona. De ninguna manera el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura, sea quien sea, puede iniciar acciones disciplinarias contra los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque no existe esta autotutela disciplinaria respecto de funcionarios designados por el Consejo de Participación Ciudadana y sometidos además a la fiscalización legislativa. En este marco, cualquier intervención del vocal Murillo podía ser tomada como una injerencia al principio de independencia judicial. De parte del Consejo de la Judicatura y de parte del presidente, mi compromiso, y así lo he dicho, todas las facilidades, atender todos los requerimientos de información, todo lo que solicite Fiscalía y lo que solicite, en este caso, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, estamos listos, dispuestos y se viene entregando. El caso Vocales está tramitándose en la Corte Nacional de Justicia. Con esto queda demostrado que cuando Fausto Murillo fue presidente temporal del Consejo de la Judicatura, cumplió con todas sus responsabilidades constitucionales, legales y éticas. Gracias, señora presidenta. Voy a agregar algo que se develó en la sustanciación de este juicio político. Ahí se develó que los audios fueron entregados nada más ni nada menos, señores asambleístas, al presidente de la Asamblea Nacional en esa época, Virgilio Saquicela. Eso se develó en la sustanciación. Y teniendo los audios en su poder, no cumplió con la obligación moral, legal, de denunciar. Fue el asambleísta Ricardo Vanegas que concurrió a la Fiscalía General del Estado y presentó la denuncia. Pero quien tuvo en su poder los audios no lo hizo. Y pretenden atribuir a Fausto Murillo, que no estuvo en la reunión, que no tuvo en su poder los audios, una responsabilidad por incumplimiento. Esa es la realidad, esa es la verdad, señores. ¿Qué hice yo como presidente del Consejo de la Judicatura? Fui convocado inmediatamente por la Comisión de Fiscalización de esta Asamblea. Acudí, di las explicaciones desde el punto de vista y de responsabilidad de presidente, me comprometí a dar toda la información y comparecer las veces que sean necesarias ante esa comisión, y así lo hice. Y cuando me convocaban, no me convocaban como Fausto Murillo vocal, me convocaban como Fausto Murillo presidente. Es decir, este propio órgano legislativo me reconoció la condición de presidente temporal del Consejo de la Judicatura. Por tanto, señores asambleístas, queda claro, absolutamente claro, que este cargo es infundado, es improcedente y no puede ser causal de incumplimiento de funciones de Fausto Murillo como presidente del Consejo de la Judicatura. Dicho esto, voy al segundo cargo. Responsabilidad política del señor Fausto Murillo Fierro
por arrogación, repito, arrogación de funciones como presidente encargado del Consejo de la Judicatura. He reiterado y subrayado la palabra arrogación. ¿Qué dice el peticionario del juicio político? Dice maliciosamente y fraudulentamente que la sentencia de la Corte Constitucional de 26 de septiembre del 2022, en su texto, afirma que Fausto Murillo se ha arrogado funciones. Falso, de falsedad absoluta. Y yo no sé si está aquí presente el asambleísta Barreto, que él en la sustanciación se permitió leer supuestamente el texto fidedigno de esa sentencia. Y en ese texto fraudulento aseguró que la sentencia dice que Fausto Murillo se ha arrogado funciones. No es verdad. No es verdad, y lamento que no esté aquí presente el asambleísta Barreto, para que si tiene el texto lo dé lectura. Y es muy fácil, señores asambleístas, si ustedes en su teléfono ponen la sentencia de 26 de septiembre del 2022, escriben la palabra arrogación, va a salir no existe. Porque no hay tal pronunciamiento de la Corte Constitucional. Arrogarse funciones quiere decir que uno se autoproclama o se autodefine autoridad. El propio asambleísta interpelante, en el video que proyectó, señala que en sesión extraordinaria de 3 de febrero del 2022, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en esa sesión integrada por 5 vocales, en aplicación del artículo 262, inciso segundo del Código Orgánico de la Función Judicial, designó de entre sus vocales, por ausencia definitiva de la titular e impedimento del suplente, a Fausto Murillo Fierro como presidente encargado del Consejo de la Judicatura hasta que la Corte Nacional de Justicia envíe la terna, el Consejo de Participación Ciudadana haga el proceso y designe al titular procedente de la fuente como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Y por qué nos vimos en esta circunstancia atípica, extraordinaria que ocurrió con la renuncia de la señora doctora María del Carmen Maldonado? Porque ese mismo día, 3 de febrero del 2022, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, remitió un oficio al Consejo de la Judicatura, repito, ese mismo día, 3 de febrero del 2022. ¿Y qué decía ese oficio? Desconocemos al señor doctor Álvaro Román Márquez como presidente encargado del Consejo de la Judicatura porque no procede de la fuente. Esa fue la disyuntiva jurídica que tuvimos que afrontar de una manera extraordinaria e impensada, porque jamás podíamos imaginar que la señora Maldonado, siendo la única de la fuente, renuncie y dejen a cefalía el Consejo de la Judicatura. No es que de pronto con la renuncia Fausto Murillo se autoproclamó presidente del Consejo, no es verdad. Entonces estamos viendo las falacias, estamos viendo las verdades a medias que se han dicho. Las verdades hay que decirlas completas o no hay que decir nada, porque confunden. Y en temas jurídicos es mucho más grave. En sus manos fácilmente pueden tener la sentencia, en sus manos fácilmente pueden tener, porque está incorporado en el proceso, la resolución del año 22, número 22 del 2022, con la que el Pleno del Consejo de la Judicatura designa a Fausto Murillo como presidente temporal del Consejo de la Judicatura.
Sobre este cargo, adicionalmente, es importante decir algo. Si me desconocen como presidente porque me he arrogado funciones, todos los otros cargos quedan sin piso, porque no me pueden exigir haber cumplido supuestas obligaciones de presidente cuando me están desconociendo, aduciendo que yo me he arrogado funciones. Por eso he dicho que la petición es absolutamente absurda, ilógica, incoherente. Las causales, esta de arrogación de funciones con las otras, son incompatibles, excluyentes. Pero el peticionario, vale aquí repetir algo coloquial, el papel aguanta todo. Pero no, señores, ante un tema tan serio como fiscalizar, atribuir responsabilidades políticas, el papel no debe aguantar todo. Tiene que motivarse, tiene que sustentarse, tiene que invocarse una causal al menos. Esto no ha ocurrido. Por eso es que con la propia prueba del interpelante hemos podido evidenciar sin mayor esfuerzo que esa arrogación de funciones supuesta jamás ha existido. Debo agregar aquí algo que también es muy importante. La sentencia del 26 de septiembre del 2022, emitida por la Corte Constitucional, aclara y da normativas, regula procedimientos a futuro. Frente a este problema jurídico que les he señalado, la Corte en la sentencia dice: de aquí en adelante se debe proceder de esta manera. ¿Y cuál es esa manera? Que el señor doctor Álvaro Román Márquez será el vocal suplente de quien quiera que ejerza la presidencia. Y desde el 26 de septiembre del 2022 me dejó en funciones. Yo continué 4 meses en funciones. Si la Corte Constitucional hubiese llegado a la conclusión de que Fausto Murillo se arrogó funciones, me hubiera destituido de inmediato. Reconoció todas las actuaciones del Consejo de la Judicatura, todas las resoluciones como legítimas. Entonces, esta supuesta arrogación de funciones no existe, señores. A mí me dispuso en esa sentencia que active inmediatamente ante el Consejo de Participación Ciudadana con una petición para que solicite la terna a la Corte Nacional de Justicia. Yo lo hice inmediatamente. Yo no tengo la culpa, señores, que la Corte haya mandado la primera terna, que fue rechazada, la segunda terna, que fue rechazada, la tercera terna, que fue rechazada, 3 ternas, hasta que la Corte, en un dictamen de cumplimiento que emitió el 23 de enero del 2023, conminó que inmediatamente se haga la designación. Y en ese dictamen destituyó a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que no cumplieron con la designación del vocal proveniente de la fuente de la Corte Nacional como titular del Consejo de la Judicatura. Y con los suplentes del Consejo de Participación posesionados en esta asamblea, se designó nada más ni nada menos, señores asambleístas, al doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es la verdad. Por tanto, queda claro que desde el 26 de septiembre del 2022, en que se emitió la sentencia, hasta el 23 de enero del 2023, yo seguí en funciones legítimas. Por tanto, señores, con el respeto y la consideración, este cargo no tiene lógica, no tiene sentido.
Repito, la Corte Constitucional jamás hubiera permitido que Fausto Murillo continúe en funciones si se hubiese arrogado funciones que no tenía. Es maliciosa la petición. Busca causar daño a la institución más allá de Fausto Murillo. Porque como dije ya en el 21 fui perseguido, en el 22 nuevamente. Pero hay que atarle a algo más, señores. En el 2022, el Consejo de la Judicatura, bajo la presidencia de Fausto Murillo, mediante resolución, creó la unidad especializada para juzgar 44 tipos penales, 7 relacionados con corrupción y 37 relacionados con crimen organizado. Y en ese año 22 hicimos el proceso de selección de 14 jueces para que esta unidad especializada, que tiene su sede en Quito y jurisdicción a nivel nacional, conozca estos 44 tipos penales. ¿Y por qué el juicio político? Porque le querían meter mano a ese concurso. Y aquí hay algo sorprendente, señores asambleístas. En agosto del 2022, cuando se tramitaba y se avanzaba en ese juicio político, hay un chat revelado en el caso Metástasis, en el que interviene el delincuente Daniel Salcedo con el delincuente Norero, y dicen que en 10 días se acaba el juicio político y nos tomamos el Consejo de la Judicatura. Y ahí sí nuestros juicios están muertos, porque el Murillo no quiere que salgamos de la cárcel. Fíjese en quién movía los hilos de ese juicio político. ¿Quiénes fueron los interpelantes? Luis Almeida Morán y la señora, con respeto, Viviana Veloz. Eso es evidencia pura, porque eso está en los chats, en la página de la Fiscalía General y en el proceso. Y está periciado. Esa es la realidad. Pero ese concurso, a pesar de que estuvimos en juicio político, lo llevamos adelante. Transparente, objetivo, técnico. ¿Quiénes apoyaron a ese proceso? Con capacitación, la Embajada Americana. Con metodología, la Unión Europea. ¿Quiénes participaron en los comités de apoyo de la prueba cualitativa, de la prueba de conocimiento y de la prueba práctica? Los mejores catedráticos del país. Pudimos demostrar que cuando hay una persona íntegra al frente y el equipo apropiado, se pueden hacer procesos limpios, transparentes, impecables. ¿Alguien recuerda algún cuestionamiento a ese proceso de selección? ¿Alguien puso una acción? ¿Alguien descalificó? Cero, señores. Transparente y limpio. Y en diciembre del 2022 le entregamos al país esa unidad con 14 jueces que hoy por hoy, señores legisladores, están juzgando los delitos de quienes están alterando y han implantado la inseguridad en el país. Más de 200 casos están en conocimiento. Y en un año ya hemos tenido sentencias. ¿Alguien ha escuchado un acto de corrupción de esa unidad? Los hechos están latentes. Por tanto, señores asambleístas, este cargo de arrogación de funciones simplemente es una falacia, simplemente es malicioso pretender atribuirme a mí el delito de arrogación de funciones. Si no tuvieran la inmunidad parlamentaria en su momento que presentó el juicio, esto tiene una consecuencia penal. Pero más allá de aquello, yo quiero llegar
a su íntima convicción, señores asambleístas. Ustedes tienen que valorar lo que ha dicho el interpelante y lo que estoy señalando yo. Y tienen que hacer un análisis, una reflexión intelectual y apreciar y valorar y simplemente llegar a la verdad, a la razón. Muchos dicen en los juicios políticos no hay verdades ni razones, lo que hay es votos. Yo pienso que no. Yo pienso que también hay razones, hay verdad, hay lógica, hay coherencia. Ustedes no son unos simples aplicadores de un botón. Para aplicar el botón se llenan de razones. Y por eso es que se han calificado, y yo valoro, nueva asamblea. Felicito, nueva asamblea. Tenemos que demostrar al país como instituciones, más allá de que yo estoy en otra, pero que la institucionalidad está tomando valor. Eso es lo que necesitamos, señores. Por tanto, yo pido que este cargo sin sustento, sin fundamento, malicioso, lleno de falacias, sea desechado. Le ruego, por favor, el siguiente audio, si es tan amable. Autorizado, señorita Video secretaria. 2. En febrero de 2022, la doctora María del Carmen Maldonado renunció a la presidencia del Consejo de la Judicatura. Ante esto, la Corte Nacional de Justicia solicitó que se designe un nuevo titular de la institución que provenga de la terna de la más alta corte del país. El 3 de febrero de 2022 se llevó a cabo la sesión extraordinaria número 015-2022 para tratar la designación del vocal que presidiría la institución de manera temporal por ausencia del delegado de la Corte Nacional de Justicia. Esto sin perjuicio de que el doctor Román actúe como vocal. El Pleno resolvió con 3 votos afirmativos y 2 abstenciones, es decir, sin votos en contra, designar al vocal Fausto Murillo Fierro como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, en aplicación del artículo 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, hasta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe él o la vocal delegado de la terna de la Corte Nacional de Justicia. El artículo 262, numeral 2, que aplicó el Consejo de la Judicatura como pleno para designar a Fausto Murillo, está previsto precisamente para la circunstancia de que la titular ha renunciado definitivamente y el suplente tiene impedimentos. Solo en ese evento hay posibilidad de aplicar el 262, numeral 2. En la sentencia número 1219-22-EP/22, relacionada con la acción extraordinaria de protección presentada por el doctor Álvaro Román, no se determinó arrogación de funciones, un término que se ha querido atribuir sin fundamento técnico ni jurídico al vocal Murillo, lo que es totalmente falso. Porque aquí está, también incumplió la normativa constitucional vigente al haberse arrogado funciones. Me parece, señor asambleísta, con todo respeto, que está usted haciéndole decir a la Corte cosas que no ha dicho. Es tan sencillo zanjar este problema que si tenemos la sentencia en formato digital, simplemente ponemos en buscar la palabra arrogación y la respuesta va a ser no existe. Además, en aras del bienestar institucional, la Corte Constitucional dispuso que Fausto Murillo continúe en sus funciones como presidente temporal del Consejo de la Judicatura por las situaciones jurídicas consolidadas que se devienen de su actuación, lo que legitimó los actos, resoluciones y actividades realizadas durante su presidencia. A través del auto de verificación, la Corte Constitucional declaró el cumplimiento de las medidas dispuestas en esa sentencia. Yo recibí la notificación de la sentencia, al día siguiente envié el oficio activando y pidiendo que active el Consejo de Participación Ciudadana ese proceso. Las actuaciones de su gestión como presidente del Consejo de la Judicatura fueron legitimadas y reconocidas, no solo por la Corte Constitucional, sino por varias instituciones del Estado, entre ellas la Asamblea Nacional. Gracias, señora presidenta. Me faltó agregar que la designación de Fausto Murillo fue el viernes 3 de febrero del 2022. Al día lunes siguiente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, encabezado por su presidente Iván Saquicela Rodas,
acudió al Consejo de la Judicatura a reconocer la legitimidad de Fausto Murillo como presidente encargado y a comprometernos a trabajar institucionalmente en el tiempo en el que yo esté encargado. Es decir, señores, por todos los costados o por todas las aristas, Fausto Murillo fue designado, no se arrogó funciones y fue reconocido como tal por la propia Asamblea Nacional y todos los organismos del Estado. Voy al siguiente cargo, señores asambleístas, y dice: responsabilidad política del expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, por el incumplimiento de las funciones sobre la homologación salarial. Aquí hay que hacer un antecedente histórico, señores asambleístas. En el 2003, nótese bien, 2003, por recomendación del Banco Mundial, el Estado ecuatoriano adoptó como política pública hacer la homologación salarial en todo el sector público, incluido la función judicial. Y en el 2007 se tomó esa decisión. Pero tomada esa decisión, desafortunadamente y lamentablemente, no le dieron financiamiento. En ninguna de las proformas presupuestarias se estableció para el caso de la función judicial, salvo la primera etapa, un financiamiento. Y tenemos que, desde el 2009 hasta el día de hoy, 2024, ningún consejo de la Judicatura ha podido cumplir con ese derecho de los servidores y exservidores judiciales. ¿Cuál es la razón? No hay presupuesto extraordinario. Podemos dar todos los derechos y garantías a los ciudadanos, pero si no hay el financiamiento es letra muerta, señores. Y se me quiere atribuir a mí, porque ejercí la presidencia encargada en el año 22, la responsabilidad que tuvieron todos los consejos de la Judicatura y todos los ministros de Finanzas hasta el día de hoy. En el año 2022 acudimos a la Asamblea Nacional como presidente Fausto Murillo a la Comisión de Derecho de los Trabajadores y nos comprometimos a una hoja de ruta. Primero, para sacar la información de cada una de las provincias y de planta central para verificar cuántos servidores tienen derecho y ex servidores tienen derecho a este beneficio. En ese año 22, por gestión de Fausto Murillo a través del director general, se llegó a recuperar la información de cada una de las provincias, sumando 20 en total y faltando 4. Y llegamos a establecer, en base a ese trabajo, que se necesitaban 61 millones de dólares. Por su parte, los judiciales que tenían o tienen ese derecho también hicieron su levantamiento de información y llegaron a 91 millones de dólares. ¿Qué es lo que correspondía? Verificar que sea fiable esa información para poder pedir al Ministerio de Finanzas que apruebe una partida extra presupuestaria para poder cumplir. Eso hicimos hasta diciembre del 2022. Yo terminé mis funciones el 23 de enero del 23 y se ha pretendido atribuirme a mí un derecho o el incumplimiento de un derecho que está pendiente desde el 2007. ¿Y qué es lo que se me dice? Que no he hecho gestiones. Está la prueba documental en el expediente de las gestiones y de la cuantificación que hicimos como Consejo de la Judicatura. Más allá de que cuando entramos en el 2019 sobre este tema, no encontramos ninguna información. Tuvimos que trabajar desde cero.
Yo no desconozco el derecho de los servidores judiciales. Yo también soy un servidor, posiblemente hasta tengo derecho. Pero esto es cuestión de financiamiento, señores. ¿Cómo es posible pensar? Y esa es la falacia de quien presentó el juicio político. ¿Cómo es posible pensar que el Consejo de la Judicatura, teniendo extra 61 millones o 91 millones, no le ha dado la gana de pagar? Eso es falso. Eso no es verdad. Sí compareció como testigo el señor Eliseo García, activista judicial de muchos años en la función, y aseguró, y consta en el expediente, que le habían cursado 3 oficios al presidente Fausto Murillo para que reciba a los servidores judiciales, y que el arrogante Fausto Murillo nunca les recibió. Yo le pedí el día de la comparecencia, porque voy a hacer la mímica, ¿no? Dijo, aquí tengo 3 oficios que le hemos dirigido a Murillo y no fue capaz de recibirnos. Y aquí están los oficios. Yo le dije, por favor, permítame los oficios o pida que lean los oficios. No tenía ningún oficio. El testigo fue a faltar a la verdad. Se obligó y se comprometió a presentar ante la presidencia de la comisión. 0. Con mucho respeto y hasta con sensibilidad, compareció como testigo una señora exjudicial, afectada en su salud y de edad avanzada. Y esto es penoso. Le llevaron a declarar para que asegure que ella había demandado y que tenía una sentencia que ordenaba el pago. Hemos verificado y no ha demandado. No tiene una sentencia que ordene el pago. Pero así se utilizó tratando de demostrar lo indemostrable. Repito, el interpelante se ha dolido mucho de los judiciales. Yo también me duelo de los judiciales. Pero esto no es cuestión de dolerse, esto es cuestión de tenerle el dinero para pagar. Cada año se ha ido reduciendo el presupuesto de la función judicial. Y para cumplir con esa responsabilidad de la homologación salarial se necesitan al menos entre 61 y 91 millones de dólares. Si no hay ese dinero, ningún consejo de la Judicatura podrá cumplir con esa obligación moral o legal que tiene. Ninguno, ningún consejo. Mucho menos Fausto Murillo, que en el año 22 estuvo temporalmente como presidente. Les ruego, por favor, el video 3. Proceda, señorita secretaria. En 2022, el vocal Fausto Murillo Fierro, como presidente temporal del Consejo de la Judicatura, cumplió con sus responsabilidades en el marco de sus competencias para concretar la homologación salarial de los servidores judiciales. Durante ese periodo, el Consejo de la Judicatura efectuó 5 mesas de trabajo que recogieron los criterios técnicos y jurídicos de las direcciones. Producto de esta gestión, se generó la propuesta de lineamientos para el proceso del cálculo de la homologación remunerativa institucional, fase 2, entre los años 2009 y 2022. Este es un proceso estancado desde 2007, cuando se planteó el proyecto de homologación a la remuneración unificada a nivel nacional, que se implementaría en 2 fases. La falta de ejecución del proyecto ocasionó que, desde 2008 hasta la actualidad, existan 311 causas activas y pasivas de acciones de protección. En 2021, a partir del pedido de información de la Comisión Legislativa del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social de la Asamblea Nacional y la Comisión de Reclamación de la Homologación Salarial de los Servidores Judiciales Activos y Pasivos,
el Consejo de la Judicatura se comprometió a calcular el pago entre los años 2009 y 2021. Sin embargo, hubo dificultades de acceso y validación de información a nivel nacional. Esto impidió la verificación solicitada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En 2022, durante la presidencia encargada de Fausto Murillo, a través de la Dirección General se logró validar los beneficiarios y los periodos de la homologación. Tras el cálculo, la institución solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el incremento del techo presupuestario para 2023. Pero esta solicitud... Gracias, señora presidenta. Creo que el video recoge lo que yo he manifestado, he argumentado respecto a esta causal. Me queda, respecto a esta causal, concluir que es sin sustento, que tiene que ser desechada porque no hay razón lógica ni jurídica para atribuir a Fausto Murillo un supuesto incumplimiento de funciones por no haber satisfecho en la magnitud económica que hemos señalado el derecho a la homologación salarial. Reiterando que si no hay el dinero, entre 61 y 91 millones, ningún consejo de la Judicatura podrá cumplir con esa aspiración. Es físicamente imposible. Aquí voy a la siguiente causal, señores asambleístas, y dice: responsabilidad derivada del proceso de reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, provincia de Manabí. Aquí, con todo respeto al asambleísta interpelante Carlos Vera Mora, debo apreciar y reconocer la vehemencia y el sentimiento que le ha puesto en este cargo. Es comprensible, es humanamente apreciable, valorable. Y no le quito razón como manabita, pero en los hechos y en las pruebas no tiene razón como asambleísta interpelante. Hay una diferencia muy grande como manabita y como interpelante en este juicio político. Como interpelante en este juicio político tiene que demostrar. Hay una máxima en cualquier proceso: el que afirma prueba, el acusado no prueba, el acusado desvirtúa las acusaciones. El que debe probar es quien acusa. Por eso hago esta diferencia de un manabita que le duele porque siente a su tierra y lo respeto. Pero repito, como asambleísta no tiene razón. Y voy a demostrar con los mismos testimonios que en la comisión de sustanciación presentó el asambleísta interpelante. En febrero del 2022, que fui designado presidente encargado del Consejo de la Judicatura, contrario a lo que dicen, y esto no es jactancia, ni quiero sobredimensionar, creo que fui el presidente que más me preocupé porque se concluya la construcción o remodelación del Palacio de Justicia de Manabí. ¿Y cómo demuestro aquello? Cuando llegué a la presidencia, la obra tenía el 54% de avance. Les ruego, señores asambleístas, 54% de avance. En diciembre del 2022, la obra llegó al 85%. Y me quieren acusar que no me he preocupado o que he incumplido funciones porque no se avanzó para concluir ese contrato. Del 54 al 85%. Dicho por el testigo de cargo Pablo Flores, administrador del contrato para la reconstrucción del edificio de la Corte Provincial de Manabí. Pero vale la pena
adicionalmente destacar algo que dijo el asambleísta interpelante, y lo dijo con toda la pasión del caso. Dijo: contratista sinvergüenza. Así le llamó al contratista, y yo coincido. Porque este contratista, que cito, sinvergüenza, faltando 2 días para que se cumpla el plazo del contrato, después de todas las prórrogas que se ocasionaron, presentó una petición al municipio de Portoviejo, aduciendo que había unas fallas, unas fisuras en la estructura del bloque 4. Y faltando 2 días para que concluya el plazo, para evitar que sea declarado contratista incumplido, consiguió de la alcaldía de Portoviejo que clausure la obra. Eso no lo dijo. Y con esa clausura nos vimos impedidos de terminar unilateralmente el contrato y declararle contratista incumplido. Sin embargo, en el 2022 le aplicamos multas por sobre $1 millón que tendrán que liquidarse cuando el contrato, que ya está terminado hoy por hoy, se liquide y se puedan aplicar las multas y las garantías. No es que Fausto Murillo no ha hecho nada. Y cuando emprendíamos ya a mi salida el procedimiento, este contratista sinvergüenza puso una acción de protección en contra del Consejo de la Judicatura. Y la jueza de primer nivel le dio la razón. Y por orden judicial estábamos impedidos de hacer nada. Ventajosamente, y bien lo dijo hace 2 o 3 semanas, la Corte Provincial de Manabí revocó esa decisión de la jueza de primera instancia y dejó sin efecto y rechazó la acción de protección que puso este contratista sinvergüenza. Y en días anteriores, hace pocos días, el Consejo de la Judicatura ya terminó el contrato unilateralmente y le declaró contratista incumplido. Y vamos a proceder a liquidar ese contrato y aplicar las garantías y las multas. Y ahí coincido, tendremos que, quizá en una declaratoria de emergencia, inmediatamente hacer otro contrato y concluir el 15% que falta de esa obra. Pero no es verdad que Fausto Murillo no hizo nada. Con este colectivo, a quienes respeto, Corte Pacuando, el presidente que más veces se reunió, que más veces viajó a Manabí, que muchas veces nos subimos los 8 pisos con los contratistas, con el fiscalizador, para avanzar la obra, y que cada semana les exigíamos una planilla, una bitácora de trabajos. ¿Por qué no dicen eso? Y que cuando llegó Fausto Murillo estaba pagada la planilla 9 y en la gestión del 22, para que pueda avanzar del 54 al 85%, se pagaron hasta la planilla 16. Entonces no es verdad, señores. No es verdad que hay un incumplimiento de Fausto Murillo porque no ha entregado o ha concluido la reconstrucción del Palacio de Justicia de Manabí. Que dicho sea de paso, a quien más interesa, sin duda son los manavitas, pero como autoridades al Consejo de la Judicatura, imagínese la satisfacción de entregar como presidente ese Palacio de Justicia. No se ha dicho también algo que es importante que sepan. De los $4 millones y algo más que se logró que la compañía aseguradora pague, ese valor pasó a la cuenta única del Tesoro Nacional.
No era plata de impuestos, no era plata de petróleo, era plata o dinero del pago de una póliza. Pero ingresó a la cuenta única. El Consejo de la Judicatura firmó el contrato con este contratista sinvergüenza en septiembre del 2019. Y en el momento que solicitamos a Finanzas la transferencia para dar el anticipo, se había desaparecido el dinero. Seguramente lo utilizaron en otra necesidad urgente del Estado. ¿Y saben qué tuvo que ocurrir para que Finanzas entregue ese dinero? Una acción de protección. Solo con una acción de protección el Ministerio de Finanzas entregó el dinero al Consejo para pagar el anticipo. Dinero que era, repito, producto de la ejecución de una póliza de seguros por el siniestro del terremoto. Y aquí vale otra reflexión, señores asambleístas. El terremoto fue en abril del 2016. 17, 18, ¿qué se hizo? Pero en el 22, que estaba Fausto Murillo de presidente, tenía que entregar la obra. Es evidente que estos cargos lo que buscan es tratar de justificar causales de incumplimiento para sacar a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura. Y como dije, el papel aguanta todo. Pero aquí estamos frente a gente inteligente. Aquí estamos frente a asambleístas que quieren cambiar la imagen de esta Asamblea Nacional y que no se van a dejar llevar por la sin razón. Entiendo que ustedes les responden a los electores de cada una de sus provincias, pero sumado a esas provincias es el Ecuador y ustedes le responden a todo el Ecuador. De igual manera, como autoridad, como funcionario, yo tengo que responderle al Ecuador. Y por eso estoy aquí, atendiendo la fiscalización, con altura, con vehemencia, sí, con la frente en alto, porque yo hablo con la verdad, con buena fe. En consecuencia, señores, este cargo, que reitero, comprendo la pasión, el dolor como manavita del señor abogado Carlos Vera Mora, pero como asambleísta no ha aprobado ni tiene razón en estos cargos. Porque adicionalmente, si yo fuese un poco exagerado, le preguntaría, ¿qué hizo respecto al edificio cuando no era asambleísta? Era manavita. Repito, no quiero ofender, mis respetos de asambleísta, no es nada personal. Después de la réplica, legislador Carlos Vera puede argumentar. Continúe, doctor Fausto Murillo. Legislador Carlos Vera, aún no es el momento de la réplica. Legislador Carlos Vera, aún no es el momento de la réplica. Ha hecho uso de su primera hora Fausto Murillo, vocal del Consejo de la Judicatura, dentro de este juicio político en su contra, y del ex vocal del Consejo de la Judicatura, Juan José Morillo. Dentro de su intervención afirmó que con su trabajo ha demostrado que ama la función judicial, al asegurar que es el único vocal que no está involucrado en actos de corrupción. Le ruego, por favor, no sé si pasamos, disculpe, me distraje, el video 4. Entonces ruego, por favor, el video 4. Continúe, señorita secretaria. Avanzar en la reconstrucción de la Corte Provincial de Justicia de Manabí fue una de las prioridades durante la presidencia temporal de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura.
Este edificio, emblema de Portoviejo, sufrió daños graves en su infraestructura durante el terremoto de 2016. En 2022, Fausto Murillo realizó gestiones a través de las áreas técnicas correspondientes. Se logró un avance del 54 al 85% hasta diciembre de ese año. La obra, en el momento en que yo asumí la administración del contrato, tenía un avance no más del 50-54% real, de tal forma que sí hubo un avance significativo de más de entre un 30 a 35%. En octubre de 2019, el Consejo de la Judicatura suscribió el contrato con el consorcio RPJ, con un plazo de ejecución de 270 días, y el contrato de fiscalización con un plazo de 300 días. Entre 2020 y 2022, el contrato tuvo 12 suspensiones y 4 ampliaciones del plazo por incumplimientos del contratista. El vocal Murillo realizó visitas a Portoviejo con la finalidad de impulsar, en el ámbito de sus competencias, las acciones necesarias para el avance de la obra. Ya en el recorrido, las autoridades de la Judicatura mostraron avances. Allí se explicó que tras un acuerdo firmado con el contratista, la obra civil será entregada en un plazo de 60 días, que corren desde este martes 27 de septiembre. Eso lo he podido hacer en base a esta acta, que si usted le ve, claramente señala, si usted puede leer, para que informe a la ciudadanía. Así, la obra civil debería recibirse el 27 de noviembre próximo. En noviembre de 2022, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Portoviejo suspendió la obra por encontrar presuntos daños estructurales en el edificio. Antes de los recorridos de los miembros del Consejo de la Judicatura, el contratista incumplido ordenaba a sus trabajadores que todas las noches dejaran mojando las losas para que el otro día haya señal de filtraciones y ahí hacer una orden de trabajo o un contrato complementario. El presidente del Consejo de la Judicatura se encontró con que el acuerdo al que habían llegado con el consorcio constructor RPJ de culminar la obra este 26 de noviembre tampoco se va a cumplir. Luego vinimos los escombros, se han retirado los escombros, nada más aquí. Un informe técnico realizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Manabí concluyó que los daños estructurales no eran recientes. 2 días antes de que se cumpla el plazo del contrato, el contratista no se presentó y no cumplió con la entrega en el tiempo previsto. No se ha cumplido con la entrega. Justificaciones el día de hoy no hemos recibido oficialmente. El presidente del ente, Fausto Murillo, dispuso al director general Santiago Peña Herrera siga los procedimientos de ley en contra del consorcio RPJ. Además, por iniciativa del vocal Murillo, la Universidad Laica Eloy Alfaro trabajó en un informe técnico que permita levantar la suspensión total de la obra. El 29 de diciembre de 2022, por gestión del Consejo de la Judicatura, se consiguió el retiro parcial de los sellos de suspensión de los trabajos. Desde que inició la ejecución del contrato hasta que se finalizó la presidencia temporal de Fausto Murillo, se cancelaron 16 planillas de avance de obra por un valor total de $2.8 millones. Se empezó a tramitar la planilla número 9 que estaba prácticamente estancada para pago y me tocó tramitar hasta la planilla número 16. En la administración del vocal Murillo se impusieron 2 multas por incumplimientos del contratista y fiscalizador por aproximadamente $1 millón. En sesión extraordinaria de pleno, el vocal Murillo votó a favor de imponer las sanciones disciplinarias al administrador del contrato. Muchísimas gracias, señor presidente. Vale la pena agregar, luego de ver este video, que de acuerdo con la ley, y debe pasar igual aquí en la Asamblea Nacional, los temas de contratación pública no son temas de responsabilidad del presidente. En el Consejo de la Judicatura, el representante legal, quien firma el contrato, es el director general. Lo que sí hice yo como presidente es preocuparme de hacer avanzar y hacer seguimiento para ojalá lograr que el contratista, este sinvergüenza, cumpla con su compromiso. Y eso lo hice. No me he quedado pasivo, no me he quedado en Quito, he viajado a Manabí varias ocasiones con el equipo técnico, he hecho los recorridos y ahí veo a otro manabita que también se preocupó por este tema del edificio, el ex consejero Francisco Bravo, me parece que se llama.
porque el Consejo de Participación también intervino para impulsar. Y por eso es que nosotros hicimos el seguimiento acompañados de otras autoridades. Pero adicionalmente, señores asambleístas, debo indicar que por disposición de Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, se solicitó una auditoría a la Contraloría General del Estado para que establezca las responsabilidades por este incumplimiento contractual del contratista constructor y del fiscalizador. Por tanto, señores asambleístas, una vez que hemos visto el video, este cargo que se me quiere atribuir como incumplimiento de funciones, primero no son mis funciones el tema de contratación pública. Como presidente no está entre mis funciones. Lo que sí, repito, he hecho es impulsar por responsabilidad con Manabí, con el país, con los judiciales, con los abogados. Por tanto, señores, este cargo no tiene asidero ni en los hechos ni en el derecho y por tanto tampoco en lo político. Nuevamente, pido la valoración, que se aprecie los argumentos, las pruebas y que decidan lo que corresponde en estricto sentido político y en estricto derecho y justicia, rechazando este infundado cargo. Finalmente, me voy a referir a la responsabilidad política del expresidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo Fierro, por el incumplimiento de las funciones sobre las dependencias judiciales. Aquí vale la pena hacer la siguiente reflexión. Como Fausto Murillo en el año 22 fue llamado a juicio político, una de las estrategias para llevar adelante ese juicio político era tratar de posicionar que en la administración de Fausto Murillo no había papel, no había tóner, que las edificaciones poco menos estaban cayéndose, que no había luz, que no había agua potable, que no había servicios higiénicos, que no había canalización, que no había nada. Y por eso eran los ataques, y por eso eran los videos, muchos de ellos forjados, para supuestamente posicionar que era una administración desastrosa. Pero la realidad es otra. Y yo lo demostré ante la comisión y lo voy a demostrar aquí ante ustedes. En el año 2022, luego del proceso y de las gestiones para lograr un proyecto de inversión, se pudo entregar 4.534 computadoras nuevas de última generación en el año 22. Todos los jueces del país recibieron su computadora de última generación. Todos los secretarios de todas las unidades del país recibieron su computadora. Decían los videos que no había escáneres, que no había equipos de video. En ese año 22, bajo la gestión de Fausto Murillo, se entregaron 500 escáneres a nivel nacional, más de 500 impresoras nuevas. La preocupación de Fausto Murillo por las unidades judiciales fue todo lo contrario a lo que se señala en este malicioso cargo. Repito, 4.534 computadoras, sobre los 500 escáneres y sobre las 500 impresoras, y además 23 equipos de grabación de videoaudiencias.
Pero no queda ahí, señores asambleístas. Seguro están asambleístas de Guayas. Y deben conocer la parroquia La Aurora del cantón Daule, que tiene una población de 180,000 habitantes y no tenían unidad judicial. Y tenían que ir a Daule para demandar alimentos, para acciones civiles, para acciones laborales. En la presidencia de Fausto Murillo, en un convenio con el municipio de Daule, logramos crear la unidad judicial multicompetente para esa localidad, para el servicio de más de 180,000 ciudadanos, para que tengan acceso a la justicia. Eso en Guayas. En el cantón Isabela de las Islas Galápagos no había servicio de justicia, ninguna unidad, y la más cercana, Santa Cruz, a más de 2 horas y media, casi 3 horas en lancha. Y una madre que tenía que demandar alimentos, tenía que ir a Santa Cruz, trasladarse pagando $30, encontrar un abogado en Santa Cruz, seguramente buscar dónde dormir, dónde pernoctar esa noche y regresar a Isabela. Nosotros, con el apoyo del municipio de Isabela, logramos crear la unidad multicompetente en ese cantón, dando acceso a los servicios de justicia. Y se me quiere enjuiciar o decir incumplimiento porque no ha habido papel, porque no ha habido tóner. En Pucará debe haber asambleístas de Azuay, cantón Pucará. No había servicio de justicia. Igualmente, en un convenio con el municipio logramos crear la unidad multicompetente en el cantón Pucará del Azuay. De Pichincha, en el cantón Pedro Moncayo, tenían que ir a Cayambe a litigar, a tener acceso a la justicia en Cayambe. En convenio con el municipio de Pedro Moncayo tenemos una unidad impecable, con todos los servicios. Pero no queda ahí, señores. En el año 22 creamos las unidades de garantías penitenciarias en Santo Domingo, en El Oro, en Manabí, para que pueda precisamente, en aplicación de la ley, descongestionarse el hacinamiento carcelario. Tampoco queda ahí, señores. Y ahí hice referencia, pero es de suma importancia, la unidad especializada para juzgar los 44 tipos penales relacionados con corrupción y crimen organizado. Funciona aquí en Quito, con jurisdicción en todo el país. Y les hemos dado capacitación aquí en el Ecuador y en el exterior, precisamente para que tengan el conocimiento de último momento para juzgar los delitos como de terrorismo que hoy por hoy están juzgando, de delincuencia organizada que hoy por hoy están juzgando. Y me quieren atribuir incumplimiento de funciones porque supuestamente no he dado, como que estuviera en mí, papel y tóner. Les hago una reflexión adicional, señores asambleístas. Más o menos ingresan 800,000 juicios al año al sistema. 800,000 juicios al año. ¿Ustedes creen que si no hay papel y no hay tóner, eso colapsa en 10 días? ¿Ustedes creen que se puede solventar por más o menos 800,000 juicios si no tenemos un sistema informático que resiste y tenga la capacidad? Tenemos 2,000 jueces, señores.
frente a 800.000 causas que ingresan al año. Esa es la realidad de la función judicial. Claro que ha sorprendido y ha desprestigiado a la función judicial esas acciones de protección tomadas y asumidas por jueces como el de Manglar Alto, como los de Yaguachi. Me refiero a quienes, apartándose de la ley, poniéndose del lado de los delincuentes, han facilitado la salida, han cambiado sentencias. Pero nosotros hemos ejercido el control disciplinario. En base a un debido proceso los hemos destituido, pero tampoco nos hemos quedado ahí. El director general en el año 22 se presentó como acusador particular por el delito de prevaricato, para que estos malos ex servidores no solo sean destituidos, sino que vayan a la cárcel. Entonces, señores asambleístas, como el peticionario ha puesto cualquier cosa en la petición y pretende que, afirmando que no había papel ni tóner, el presidente Fausto Murillo encargado ha incumplido funciones y que hay que censurarlo y destituirlo, está en el razonamiento, la reflexión, la sensatez, que no tengo duda que ustedes la tienen, señores asambleístas. Esto no es cuestión de Fausto Murillo. Aquí hay otro trasfondo, y aquí acabo los cargos y hago unas reflexiones para todos. En el año 2023, en que fue elegido Wilman Terán y formó una mayoría con el vocal Muñoz, Javier Muñoz, y la ex vocal Maribel Barreno, que sospechosamente no está en este juicio político, ¿no? Si ustedes analizan los videos que ha presentado el propio interpelante, ¿cuál es la explicación para que no esté ella en este juicio? La explicación es que este juicio fue presentado el 5 de abril del 2023 y el señor Terán fue elegido presidente más o menos del 14 al 15 de febrero del 2023 y conformó una mayoría. ¿Qué hizo? En una sola sesión, sin informes, removió a casi todos los directores nacionales, a todos los subdirectores, a casi todos los directores provinciales. Y en Latacunga, Cotopaxi, entiendo que están asambleístas de esa provincia, bella provincia, la directora puesta por esa mayoría está involucrada y hoy por hoy detenida en la cárcel por delitos de corrupción. Y esa directora estuvo integrando el comité de recalificación de méritos del concurso para elegir jueces de la Corte Nacional. Y esa mayoría designó como director jurídico al coordinador de despacho del señor doctor Wilman Terán, quien poco tiempo lo designaron, con mi voto en contra, director provincial de Chimborazo, a este señor Alex Palacios. ¿Se dan cuenta? Ahí no hubo juicio político. Ahí yo no he escuchado a la bancada de la Revolución Ciudadana o de los socialcristianos decir algo, tiene que rendir cuentas. Hay que fiscalizar políticamente qué está pasando. Mutis en el foro. Pero más allá de eso,
en medio del concurso para llenar las vacantes de la Corte Nacional, ampliaron los plazos a jueces de Corte Nacional que terminaban en el 2024 y pretendían extenderlos con el voto de Muñoz y de Terán hasta el 2030. Eso hicieron. Se escuchó a alguien que hay que traerles a la Asamblea para que den cuentas. Nada que ver. Entonces, venturosamente para el sistema, para el país, el caso Metástasis develó una estructura delincuencial en la que están involucrados desde el presidente en esa época del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, presidentes de cortes provinciales, directores provinciales del Consejo de la Judicatura, jueces, fiscales, generales de policía y abogados en libre ejercicio que conforman esas estructuras que le dañan a la función judicial, que le desprestigian. Pero venturosamente ese caso salió a la luz. ¿Y qué es lo que debemos exigir, señores? Que en un debido proceso se llegue a sentencia y se establezcan las responsabilidades en el grado de participación de cada uno de estos señores. Pero claro, hay que activar el juicio político a Murillo por estos cargos, porque hoy estamos en un nuevo concurso. Con moción de Fausto Murillo echamos abajo la resolución que amplió el plazo de jueces de la Corte Nacional hasta el 2030. Yo mocioné. Con mi moción echamos abajo y declaramos la nulidad total, insalvable del concurso que llevaba adelante esta estructura. Por eso es que Fausto Murillo es un obstructor de la toma de la justicia. Eso es lo que yo soy. Yo obstruyo la toma de la justicia. Y tengo que ser censurado, tengo que ser destituido. Esas son las verdaderas razones. Y ahí se referencia a algo muy delicado que estremece y debe estremecer al país. Ese audio de Salcedo con Norero en agosto del 2022. Ya en 10 días tumbamos a este Consejo de la Judicatura, porque este Murillo no quiere que salgamos de la cárcel. Y vamos a tener archivadas, ahí sí, muertas nuestras causas. Por eso he dicho yo, señores, y les llamo a la reflexión. Cuidado, en este juicio político también hay atrás la mafia del narcotráfico moviendo los hilos. Nada hay oculto en esta tierra. Tiempo al tiempo. Señores asambleístas, yo voy a hacer una reflexión final. Hay que acabar con una tolerancia cultural a la corrupción. Nos han querido imponer una tolerancia cultural a la corrupción, a la delincuencia, al crimen organizado, al narcotráfico. Hay que acabar con eso. Y hay que ir, señores, por la cultura de la legalidad, de la justicia, de la constitución, de la institucionalidad. Y debemos verle a una administración de justicia acompañada de las palabras independiente, imparcial e institucional. Señores asambleístas, con el mayor respeto, ninguno de estos cargos tiene asidero.
Yo no he incumplido funciones, yo no me he arrogado funciones, yo he trabajado con dignidad, he honrado a esta asamblea que es mi fuente. Yo me posesioné aquí ante esta asamblea, encabecé la terna de esta asamblea, no fui impugnado, fui designado por unanimidad, soy el único vocal que no estoy involucrado en ningún acto irreprochable o reprochable. Por eso les pido, valoren, hagan su reflexión intelectual y tomen la decisión que su conciencia, que sus electores no les reprochen mañana. Muchísimas gracias por su atención. Escuchamos ahí la intervención del vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Empezó su intervención a las 15 horas con 41 minutos. Casi se cumplieron 2 horas de las 3 que otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En su intervención habló sobre el señalamiento a tráfico de